Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que me vayan a escuchar. Mi nombre es Gravin Juárez Quesada y soy uno de los profesores del curso de Estrategia Empresarial 1 que imparte la cátedra de Estrategia Empresarial de la Escuela de Ciencias de la Administración. Hoy este momento vamos a exponer el capítulo 10 del libro de texto denominado Ética de Negocios, Responsabilidad Social y Sostenibilidad Ambiental. Este es el curso para el periodo lectivo 2021 y bueno, damos inicio. El contenido de esta exposición, pues bueno, vamos a señalar los aspectos que los autores nos proponen para los temas de ética de negocios, responsabilidad social, sostenibilidad ambiental y al final pues me voy a permitir recomendar lo que he denominado recomendaciones reflexivas, y es una serie de materiales que tienen que ver con el tema de ética y moral desarrollado o exposiciones de algunos filósofos que considero que son muy importantes, y ya voy a hablar pues un poquito de ello con más detalle. Y creo que eso es pues como les menciono ahí, un material importante que ustedes debieran, si lo tienen a bien, escuchar. Les propongo entonces que cambien un maratón de Netflix o de cualquier cadena televisiva por algunas de estas conferencias. En particular voy a sugerirles que escuchen a un filósofo que ya está muerto, un filósofo español que se llama Gustavo Bueno. A mi criterio, uno de los filósofos más relevantes en los últimos años en España. Y también una conferencia realizada por otra filósofa española llamada Adela Cortina, que también nos ha visitado en el país y que ha trabajado mucho el tema de la ética. Así que me parece que es un material que vale la pena escuchar, que vale la pena reflexionar a partir de lo que estos estudiosos e ilustres profesionales nos plantean, ¿verdad? Bien, también pues les hago una propuesta que les hice con el capítulo número 9, y es el hecho de que identifiquen conceptos relevantes para ustedes. Yo les propongo, los que están viendo en pantalla, y hagan pues un mapa mental, un mapa conceptual, haciendo asociaciones entre estos conceptos. Y este es un ejercicio que se los propongo porque creo que va a permitirles hacer una construcción propia relevante, que además pues les será valiosa porque la podrán asimilar de una mejor manera. Es un ejercicio que recomiendo, como les digo, convencido de que es una herramienta importante para asimilar este proceso. Bien, antes de iniciar con todo este tema, pues voy a permitirme hacer algunos comentarios que me parecen relevantes en relación con la ética en los negocios, con relación a la moral, y también compartirles una experiencia, ¿verdad? De cómo a veces abordamos estos temas a nivel inclusive académico, ¿verdad? Y bueno, empiezo por una anécdota. Yo por allá de 1993 ingresé a hacer mis primeros estudios
administración de empresas. Y el programa del curso de Teoría Administrativa 1 tocaba el tema de la ética. Y recuerdo muy bien que en aquel entonces quien nos impartía el curso pues era un connotado gerente de uno de los bancos más importantes del país. Y bueno, y recuerdo muy bien lo que mencionó cuando llegamos al punto de la ética. Y el señor simplemente dijo, bueno, este punto nos lo vamos a brincar. Allá cada quien verá cómo asimila estos asuntos. Les comparto esto porque me parece a mí, a partir de esa experiencia, ¿verdad? Estamos hablando de un connotado gerente. Y fue muy exitoso el señor, profesor universitario, en una universidad, pues, llamemos en este país pequeñito, ¿verdad? Pues de las universidades importantes en el país. Y bueno, y resulta que eso era lo que enseñaba. Es decir, no hablaba nada sobre la ética. Y bueno, a mí me parece importante traerlo a colación porque este es un tema importante, verdaderamente importante. Y muchas veces hacemos lo mismo, ¿verdad? Muchas veces así pensamos que este tema de ética de negocios es algo así como innecesario. Y realmente no. Es algo realmente muy importante. Pero muchas veces, inclusive, y aquí hablo desde mi perspectiva y en el rol que me toca de, digamos, de ser profesor, de ser un orientador, un guía, un acompañante de este proceso educativo que ustedes están realizando, pues muchas veces no tenemos el entrenamiento suficiente, ¿verdad? Y quizá hay una tentación importante de hacer lo que hizo este connotado profesor. Sin embargo, pues bueno, vamos a intentar no caer en ese error, porque sí, al pasar de los años, ese me parece que fue un error, ¿verdad? Su curso, sin caer más en la anécdota como tal, pues tuvo un lunar grande, ¿verdad? Porque no se pueden perder las oportunidades, y menos en la academia, de hablar de estos temas. Y no son cuestiones menores. Y voy a empezar entonces de manera general, la manera de comentar, digamos, los prolegómenos, como me gusta llamarles, a estas antesalas. Vamos a empezar diciendo, bueno, hoy, y eso nos lo dice el libro, nos lo dicen los autores, ¿verdad? Hoy los consumidores aprecian a las empresas que hacen más de lo que exige la ley. Y aquí voy a detenerme un poquito en señalar algo. Los temas de la ética, en general, en la vida, de esa sabiduría para vivir la vida que debiéramos tener, ojalá todas las personas. Pero bueno, en el mundo de los negocios tienen una relación directa con aspectos de ley. Es decir, la ética no es algo menor. Y no es algo menor porque un comportamiento no ético, un comportamiento que no sea concordante con la moral, podría llevarnos a tener consecuencias de carácter legal. Este enlace es real y no es un invento. Es decir, los temas de la ética no es que, bueno, ahí no pasa nada,
¿verdad? No es un tema etéreo en donde no hay consecuencias, no, pueden tener consecuencias. Y no solo como se plantea por parte de los autores, de que hoy los consumidores aprecian a aquellos que hacen más de lo que exige la ley. No es solo eso, es que también el mismo marco de la ley me puede generar algunas situaciones no, no muy felices, para no ahondar. Y aquí también tenemos que acudir a situaciones importantes que han ocurrido en el mundo de los negocios, ¿verdad? Y también les voy a dejar en la parte de recomendaciones reflexivas que escuchen una exposición acerca del caso Enron, el caso de la empresa Enron en los Estados Unidos y cómo se empezaron a dar una serie de actitudes y de acciones que empezaron justamente, digamos, por ser acciones que podríamos calificar como antiéticas, inmorales, y que condujeron finalmente a consecuencias de carácter legal, ¿verdad? Y rápidamente, digamos, a nivel de los prolegómenos, ¿verdad? En esta sección en la que estamos, pues íbamos a decir que bueno, tal vez para los más jóvenes el nombre de Andersen Consulting no es relevante, no les significa nada, pero bueno, Andersen Consulting era una organización sumamente famosa, ¿verdad? Y eran la empresa que auditaba a, a Enron. Y bueno, cometió errores, vamos a decirlo así. Y bueno, Andersen Consulting dejó de existir. Lo que hoy es Accenture, ¿verdad? La empresa Accenture, ¿verdad? De cierta manera es lo que fue Andersen Consulting, pero bueno, como tal, desapareció. Entonces vean que hay consecuencias que las organizaciones pagan. Entonces esto no es simplemente un asunto de bondades y buenas intenciones, no. Esto es un asunto muchísimo más serio. Así que esto me interesa que ustedes lo tomen en cuenta de esa manera. Bien, recalemos en lo que señalan los autores, ¿verdad? Hoy en día hay un aprecio por aquellas empresas que hacen más de lo que la ley exige. Vamos a ver, aquí otra forma de verlo es, hay un mayor conocimiento por parte, digamos, de los consumidores. Recordemos que toda operación empresarial de una u otra manera genera lo que en economía se conoce como externalidades. Yo instalo una fábrica en Puriscal, ¿verdad? Un lugar que no tiene actualmente contaminación de tipo industrial, una zona todavía con una impronta de agro muy importante y que no tiene, digamos, ese historial, digamos, industrial. Y usted llega y se instala en esa zona y empieza a producir plásticos y derivados. Y esa empresa pues emite
y genera una contaminación X que evidentemente usted tendrá que abatir, controlar, para tratar de minimizar los daños. Eso inmediatamente se convierte en una externalidad que afecta al medio ambiente. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy las sociedades, las comunidades, las personas tienen muchísima más información y se han vuelto más exigentes. Es muy probable que algunos vecinos sopesen y le den una valoración a esas externalidades y no estén del todo de acuerdo con que existan. Y entonces eso llevará a esta comunidad a realizar ciertas exigencias, y esas exigencias podrían pues conducir a que la organización, a que la empresa pues deba responder. Entonces bueno, ese es el mundo de hoy. Un aspecto muy importante es que todo lo que tiene que ver con la ética y la moral está íntimamente relacionado con el concepto de valor, ¿verdad? ¿A qué le damos valor? ¿Qué consideramos que es preciado para nosotros? Estos conceptos que denominamos valores van cambiando conforme las sociedades avanzan, es decir, en cada tiempo y en cada momento los valores no son los mismos, hay cambios. Esos cambios sociales, esas formas de apreciar unas cosas u otras, son cambios importantes en los esquemas, en las formas en las que las personas piensan y en las exigencias que le hacen a las organizaciones, ¿verdad? Como mencionaba en la exposición del capítulo 9, por ejemplo, en los años 70 fumar era bien visto, y las empresas que generaban, que vendían cigarrillos, pues bueno, hacían comerciales maravillosos, fumar daba estatus. Pero bueno, ahora con la evidencia, con la nueva valoración que hacen las generaciones, no es que no haya un interés por fumar, no es que el fumado haya dejado de ser adictivo y siga conquistando a muchas personas. Pero hay una valoración respecto de esa actividad, de repente hay una conciencia de que la externalidad no solo afecta a quien practica, a quien ejecuta el fumado, sino que también hay una conciencia de que eso tiene un impacto en los sistemas de salud, hay conciencia de que existe el fumador pasivo, hay legislación que obliga a informar, y entonces ya vemos que las cajetillas ya no pueden exhibir aquellas digamos formas bonitas, sino que tienen que exhibir una foto de un pulmón dañado, deben decir claramente que es nocivo para la salud. ¿Por qué razón? Bueno, porque tenemos evidencia, porque los valores cambian, ya no tiene el mismo estatus que antes. Entonces veamos que de nuevo las organizaciones están en un entorno dinámico, hay cambios valóricos, y eso quiere decir o nos lleva a que a nivel social los intereses de unos y otros deben reajustarse, deben buscar nuevos balances. ¿Por qué hablo de intereses? ¿Y por qué esto es importante cuando hablamos de ética y moral? Bueno, es importante también porque cuando hablamos de ética y moral estamos hablando de intereses colectivos y estamos hablando de intereses individuales.
¿verdad? Cuando hablamos de ética, de repente estamos en el ámbito del interés individual y cuando hablamos de moral, estamos en lo colectivo. Y justamente el problema social, como dicen algunos sociólogos, es el choque entre los intereses de unos y otros. ¿Qué significa esto? Que muchas veces mi interés, mi deseo por fumar choca con el derecho que tiene mi pareja de no respirar un ambiente, digamos, en el lugar que compartimos, contaminado. Ella tiene ese derecho y yo tengo el deseo. Y también de repente digo, bueno, pero es que yo tengo derecho. Yo tengo derecho a consumir. Pero bueno, pero ese derecho y ese interés, me gusta más hablar de interés, va en contra del interés que ella tiene. Y bueno, esto es así en muchísimas dimensiones, en muchísimos escenarios. Y es justamente en lo que estamos planteados. Y justamente entonces cuando hablamos de ética, cuando hablamos de moral, estamos hablando de normas que nos permiten buscar la armonía y que nos permiten evitar o resolver de una buena manera estos conflictos, que no son conflictos menores. Y estos conflictos, como les mencionaba, llegan al mundo organizacional, llegan al mundo de las empresas, no solo desde el ámbito de los consumidores, ¿verdad? En donde siempre vamos a estar interesados en lograr su simpatía, su respaldo, sino que también las organizaciones deberán plantearse estas situaciones para buscar el respaldo de su personal, de su talento humano, de sus accionistas, del ambiente político, ¿verdad? Reconociendo que la organización es un sistema inmerso en un entorno altamente dinámico y que es influido por ese entorno. Entonces, todo eso es muy importante. Bien, habiendo mencionado esto, que como ya les indiqué, espero que lo puedan reflexionar un poquito más con base en el material adicional que les recomiendo. Paso al siguiente tópico. Conservar y preservar proactivamente el medio ambiente es una manera de ser responsable socialmente. Bueno, vamos a hablar de responsabilidad social. Como hemos mencionado, hay una conciencia mayor. Yo creo que, digamos, cada vez hay menos duda de que hay un riesgo importante por eso que llamamos cambio climático, por ejemplo. Y esto implica que las organizaciones hoy deban estar más comprometidas con la preservación del medio ambiente. Ahora bien, eso quiere decir que, bueno, además las personas se han vuelto muchísimo más intolerantes que en el pasado, ¿verdad? Antes podíamos, por ejemplo, a alguno de ustedes se le ocurre, bueno, voy a criar chanchos, ¿verdad? Voy a criar cerdos, voy a conformar una chanchera porque, bueno, la producción porcina por mucho tiempo fue un buen negocio. En este momento no lo sé. Han habido algunos cambios y uno escucha a la gente de la Cámara de Porcicultores que, bueno, que la cosa no ha andado muy bien. Pero pensemos lo que ocurría hace 20 años atrás, ¿verdad? Alguien pues quería invertir y creaba su negocio de porcicultura para que suene bonito. Pero bueno, de ahí, la granja no era muy... no gastaban mucha plata, digamos, en el ambiente y claro, finalmente contaminaban mucho,
¿verdad? Entonces los lugares que tenían chancheras pues eran famosos por los malos olores o por los hedores. Eh, bueno, hoy hay muchísimas más exigencias para ese tipo de negocios, ¿verdad? Igual pasaba cuando usted quería poner eh, gallineros, ¿verdad? Igual el olor no es muy agradable. Eh, y bueno, ya hay exigencias mayores, ¿verdad? Ahora, si nos devolvemos en el pasado, recuerden ustedes que, y esto es importante tal vez relevarlo, porque conforme pasa el tiempo, los valores, las apreciaciones de las sociedades van cambiando. Y entonces, bueno, ¿a qué me refiero? En el pasado, pues creamos lagunas artificiales, ¿verdad? Entonces, en Tilarán creamos esa laguna artificial. Se inundaron una gran extensión de terreno. Y bueno, se creó la represa. Y bueno, esa es una práctica que en aquel entonces fue vista con buenos ojos. Pero hoy ya eso no es así. Entonces vean ustedes que años atrás el ICE pretendió realizar un proyecto que justificó, ¿verdad?, en las necesidades energéticas del país y que supliría muchas de esas necesidades energéticas, ¿verdad? Creando un proyecto en la zona sur, ¿verdad? Que quería tomar la energía, y voy a decir, del río Grande de Terraba, ¿verdad? Toda la energía capaz de generar ese gran, yo diría, el gran río de nuestro país, el río Grande de Terraba. Y bueno, entonces todo en la zona de Buenos Aires, una gran extensión de ese cantón, pues iba a ser inundada. Íbamos a hacer lo que se había hecho en otras lagunas. Pero bueno, hubo una gran oposición, ¿verdad? Es decir, y ya aparecieron grupos ambientalistas, obviamente hubo oposición de los pobladores, hubo resistencia. Y bueno, eso no se ha materializado. Y creo que el proyecto como tal está suspendido. No me atrevo a decir que lo hayan eliminado del todo. Ahora, esta práctica de crear lagunas artificiales, de crear plantas hidroeléctricas, pues evidentemente no solo ocurrió en Costa Rica, en toda Latinoamérica y en muchísimas partes del mundo se hizo y se veía bien. Asimismo, en los años 70 el uso de los agroquímicos estaba bien visto, sobre todo porque el uso de los agroquímicos permitió incrementar de manera sustantiva el nivel de producción del agro. Y claro, ¿cuál era el valor? Alimentar, maximizar la producción para alimentar a toda la población mundial. Eso era el gran cometido, la gran empresa, el gran objetivo de la ingeniería agrícola, de la ingeniería agronómica de aquellos años. Hoy se cuestiona eso, se cuestiona el uso de los agroquímicos. Se tiene conciencia de que hay, de nuevo, como dicen los economistas, externalidades negativas, ¿verdad? Ahora hay asociaciones de que el uso de los agroquímicos pueden provocar cáncer, de que el uso de los agroquímicos tiene efectos en el medio ambiente. Entonces, estos son ejemplos de cómo en el pasado se valoró de manera diferente y algunas cosas se vieron como positivas, y hoy eso
que 20, 30 años atrás fue muy bien visto, hoy no lo es. Entonces, se están dando esos cambios y las organizaciones tienen que tomar conciencia. Ahora, cuando hablamos de responsabilidad social, se ha puesto de moda crear unidades a cargo de estos temas. Y si bien es cierto, los autores nos dicen que es negocio, algunas publicaciones, y aquí cito a la Universidad de Navarra, no de manera específica, porque no tengo a la mano el artículo, pero la Universidad de Navarra, en un estudio que realizó hace unos años, mencionaba que bueno, okay, la responsabilidad social implica costos, ¿verdad? Implica costos. Pero bueno, aquí estos costos hay que asociarlos con valores y con categorías y conceptos como la reputación, ¿verdad? Que también hoy cuentan de gran manera. Y la reputación no solo nos hace pensar en ética, en moral y en responsabilidad social, ¿verdad? Y muchas veces en los negocios la reputación es importantísima. La reputación también en términos de mercadeo nos hace pensar en marca, en fidelidad. Y eso nos lleva a hablar del último tema que está en pantalla en esta filmina, y es el tema de demostrar que la empresa es digna de apoyo, ¿verdad? Cuando hablamos de responsabilidad con el ambiente, de responsabilidad social en un ámbito más amplio, de ética y de moral en los negocios, de carácter, ¿verdad? De carácter, para hacerlo adecuado, para hacerlo correcto, pues estamos buscando ganarnos la dignidad, esa dignidad que le pedimos a nuestros colaboradores, ¿verdad? Esa dignidad con la que pedimos el apoyo de los socios, y por supuesto pedimos la confianza de nuestros consumidores. Bien, ¿qué nos dice propiamente el material respecto de la ética de los negocios? Bueno, los estándares éticos devienen de la historia y la herencia. Un poco este ámbito lo he mencionado en la filmina anterior, ¿verdad? Veamos cómo de cierta manera en todas las sociedades nosotros queremos decir, vamos a ver si me replanteo. Hay siempre cosas, hay aspectos, elementos, situaciones que reciben un valor, y un valor que es importante, y al ser importantes queremos preservar, queremos conservar. Hay siempre cosas valiosas que queremos conservarlas. Lo valioso lo queremos siempre tener con nosotros. Y eso entonces, bueno, de cierta manera se convierte en herencia, se convierte en historia, y en eso tenemos que tener claro que somos la historia. ¿Qué quiero decir con esta expresión? Que lo que hoy somos, como individuos, que lo que hoy somos como empresa, que lo que hoy somos como sociedad, en buena medida ha sido determinado por sucesos anteriores, por la historia, ¿verdad? Yo estoy aquí enfrente, bueno, a distancia de ustedes, pero acompañándolos, aunque sea sincrónicamente, producto de mi historia, de lo que está antes,
de lo que hicieron mis antepasados, de las circunstancias que vivieron. Y entonces es una mezcla de eso y de cierta manera es herencia. Ahora, hemos visto que los valores van modificándose, ¿verdad? Y aquello que en el pasado fue altamente apreciado, hoy no necesariamente lo es. Sin embargo, hay aspectos que se mantienen. Y aunque haya cambios, hay influencia del pasado, ¿verdad? Entonces esos son dos aspectos importantes. Y los estándares éticos, es decir, aquello que me permite determinar qué es lo correcto y qué no lo es, tiene ese carácter. Así que eso es muy importante. Bien. El otro aspecto a señalar es, también comentado, tanto empleados, clientes, accionistas, y bueno, toda la sociedad como tal, y más siendo una sociedad informatizada y altamente conectada, pues hoy hay muchísima menos tolerancia a una violación ética, ¿verdad? A aquello que haya sido determinado como no correcto. ¿De qué estamos hablando? Pues bueno, o sea, si hoy yo tengo una empresa y yo produzco un reactivo químico, yo tengo que hacer una mezcla química, pero bueno, resulta que bueno, hago una combinación, pero en esa producción pues tengo residuos, y esos residuos pues son, de nuevo, son elementos químicos, pero que ya no me sirven, y yo llego y los recolecto y después los vierto en un río. Ese es un acto que ya no es tolerado, ¿verdad? Que va a ser denunciado. Y probablemente si yo ejecuto esa acción, pues voy a tener algunas consecuencias, e inclusive podría tener una consecuencia legal, ¿verdad? Porque hay todo un marco, digamos, de protección ambiental en Costa Rica que 30 años atrás pues no existía. Si yo hoy soy un hospital, soy el CIMA, hago operaciones, atiendo personas, y bueno, obviamente mi gestión de atención en salud pues va generando también residuos. Yo uso medicamentos y aplico suministros, y tengo material biológico que manipulo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes se pueden imaginar que ocurra en una gestión hospitalaria. Y resulta que yo lo que hago es una recolección de eso, y de ahí no le doy un manejo adecuado, sino que llego y lo boto, ¿verdad? En un digamos que no lo vamos a botar al río, pero bueno, digamos que lo boto ahí sin ningún procesamiento en los espacios dispuestos por la municipalidad sin ningún tratamiento. Pues bueno, eso no es lo adecuado, ¿verdad? En el ambiente hospitalario lo que se acostumbra es tener digamos, quemar cierto tipo de residuos, ¿verdad? Entonces, digamos que lo que estoy queriendo señalar es que todas las actividades productivas, ya sea de producción dura o de prestación de servicios, deben procurar actuar de manera correcta, ¿verdad? Porque no
estamos en un espacio que no es, digamos, tan tolerante como en el pasado. Y cuando yo digo esto, no estoy diciendo que en el pasado estuviera correcto verter desperdicios o residuos químicos en un río, o deshacerse de residuos sin tratarlos adecuadamente. No estoy diciendo eso, pero sí hay que tener conciencia de que la sociedad es más vigilante y de que hay herramientas jurídicas, digamos, que me pueden traer consecuencias mayores. Ahora bien, de nuevo, el asunto no se queda ahí únicamente en que, bueno, no lo hago porque tengo una penalización, sino que no lo hago porque yo debiera tener conciencia y si yo quiero actuar de manera moral, procurando preservar el interés de la comunidad, entonces yo no debo buscar generarle una afectación, una externalidad negativa a la comunidad. Y eso me lleva a que debo tener el carácter, y aquí quiero señalar, debo tener el carácter de actuar como corresponde, ¿verdad? Es decir, el carácter de decir, bueno, hay que buscar la manera correcta de abatir la contaminación. Hay que asumir los costos de administrar adecuadamente los residuos que genera mi producción. Debo asumir los costos de brindarle adecuadamente la información a mis clientes. Debo asumir los costos de procurar y garantizar en la medida de lo posible la seguridad de la información que los clientes me dan. Entonces, de eso es que va la ética de negocios. En buena medida, en términos económicos, en internalizar los costos que me permiten actuar adecuadamente. Y obviamente quiero señalar el tema del carácter, sobre todo porque la ética etimológicamente tiene que ver con carácter. Y quiero señalarles que ustedes, como futuros gerentes, van a tener que y van a ser puestos a prueba su carácter, porque algunos serán tentados, ¿verdad? Serán tentados, estarán frente a intentos de soborno, tendrán que tomar decisiones difíciles y deben tener carácter para tomar las decisiones adecuadas. Deben tener carácter para mantener su reputación. Deben tener carácter para asumir la responsabilidad que corresponde. Para plantear ante una junta directiva los costos que se deberán asumir. Y sobre todo para guiar a sus organizaciones a actuar en armonía y respetando los intereses de la comunidad. Bien, cuando hablamos de ética de los negocios, estamos hablando de principios de conducta dentro de la organización que guían la toma de decisiones y el comportamiento a lo interno de estas. Bien, cuando hablamos de responsabilidad social, pues aquí hay un cambio. Y aquí hablamos más bien de medidas que la organización implementa fuera del ámbito de lo legal, ¿verdad? De lo que ya ha establecido, pero que tienen la finalidad de proteger o mejorar el bienestar de los seres vivos. Vean ustedes que los autores nos señalan que la responsabilidad social es una que no solo se preocupa por la comunidad, por la sociedad, sino que por todo el medio ambiente, ¿verdad? Hay una responsabilidad por proteger y mejorar el bienestar de todos los seres vivos. Entonces, a diferencia de, digamos, de la ética, cuando hablamos de responsabilidad social estamos actuando hacia afuera
eh, tratando de afectar el medio de manera directa. Eh, es importante, digamos, en esta línea, y ahí los invito a que ustedes exploren y eh, investiguen lo que está, algunas iniciativas que han realizado algunas empresas costarricenses, ¿verdad? Como la Florida Isan Farm, o lo que hace la gente de Automercado y otros en esta materia, ¿verdad? Inclusive, digamos, lo que promueve la gente del INCAE cuando hablan de la economía naranja, eh, para que ustedes pues puedan ver algunas de las iniciativas y de las acciones que a nivel nacional se están ejecutando, ¿verdad? En este ámbito de lo que llamamos responsabilidad social. Y bien, la sostenibilidad ambiental, de acuerdo a lo que nos dicen los autores, tiene que ver con el grado en el que las organizaciones y las acciones de esta protegen, corrigen y preservan el medio ambiente. Entonces veamos que hay una relación entre responsabilidad social y sostenibilidad ambiental bastante grande. Vean que ambas son, digámoslo así, acciones que están enfocadas en el entorno, y ambas reflejan un compromiso con el medio, ¿verdad? Ahora son un complemento de la ética, que ya la mencionamos al inicio, ¿verdad? Que es de cierta manera un poco más no, sino la ética de cierta manera se da en el fuero interno de la organización, ¿verdad? Tiene que ver con la conducta y como me gusta llamarlo, con el carácter, y sobre todo quiero pensar en ustedes, en los gerentes, que son los tomadores de decisión, son los que determinan la conducta de las organizaciones, de las empresas, ¿verdad? Son los que toman las decisiones, y la valentía con la que esas decisiones se tomen pues depende de ustedes. Eh, este este ámbito creo que lo quiero cerrar señalando que el tema de la sostenibilidad se vuelve muy importante, en especial para Centroamérica, y aquí me salgo de lo que señalen los autores, eh, porque bueno, Centroamérica es una de las zonas que se ha determinado será de las más afectadas, digamos, por el cambio climático. Lo que se espera si sigue desenvolviéndose, pues eh, todo de la forma en la que está ocurriendo, pues lo que se espera es que el aumento en la temperatura aumente evidentemente las temperaturas que se experimentan en el istmo centroamericano, pero eso va a conllevar sequías, una disminución en la producción y problemas entonces de afectación en diferentes zonas que probablemente generen desplazamientos humanos importantes. Así que el tema de preservar, de corregir, de proteger el ambiente se vuelve muy muy importante en nuestra zona, ¿verdad? En la zona, y no solo digamos en Costa Rica, en toda Centroamérica, ¿verdad? Porque si pudiéramos proteger y preservar el territorio nacional y el resto del istmo no lo lograra de igual forma, igual también nos veríamos afectados. Entonces esto es muy importante tenerlo
presente, porque son, digamos, de los grandes retos que nos plantean nuestros tiempos y que probablemente ustedes pues tendrán que liderar situaciones conducentes o por lo menos relacionadas con estos grandes retos. Bien, hasta acá mi comentario fundado en el material de los autores, y a continuación propongo primero escuchar a Gustavo Bueno. Yo lo que voy a hacer es sugerirles pues una explicación breve de alrededor de 8 minutos respecto de lo que es y no es ética y moral, que me parece que vale la pena, como ya lo he mencionado, que se reflexione de manera seria respecto a ello. Y ya fuera de esta presentación, de esta exposición, les dejaré enlaces a 2 conferencias, una de Gustavo Bueno, igual sobre el tema, que me parece valiosa porque hace una explicación importante, y también otro enlace a una exposición de la filósofa Adela Cortina, con un lenguaje, digamos, más sencillo, más directo, quizá más fácil de entender, pero siempre, digamos, profundo e importante, que yo espero que sea un insumo valioso para ustedes en este proceso que definitivamente solo ustedes pueden realizar, ¿verdad? Que es un proceso de reflexión interna y profunda de qué son la ética, la moral, las implicaciones para una buena vida, para una correcta vida, y sobre todo para la aplicación en el mundo de los negocios. Finalmente también tendrán un enlace a la exposición de un académico español de la Escuela de Negocios EALDE, hablando del tema del caso Enron, uno de los casos más sonados en los Estados Unidos en el siglo pasado, ¿verdad? Pero que es muy importante, que nos trae, ojalá, grandes enseñanzas, y ojalá que ustedes pues las extraigan de esa presentación. Bueno, hasta acá, un placer acompañarlos y que sigamos reflexionando de manera profunda acerca de ética en los negocios, responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. Hasta pronto. Gracias.